Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, X, Spotify, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Y Vega Coop, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Saludos y buenos días, Puerto Rico. Soy Carmen Enita Acevedo y estamos lunes 4 de agosto del 2025 a las 8:04 de la mañana en otro Noticias con Café, donde vamos a hablar de la conversión de algunos líderes del Partido Nuevo Progresista, sobre todo jóvenes, que no resisten a no participar de la residencia de Bad Bunny y hasta gritan y son invitados especiales en la casita. Interesante, después de haberlo llamado comunista en el 2024 en las elecciones. Vamos a hablar también de la crisis del agua, dónde quedó, cómo está el asunto hoy, porque todavía hay gente que todos los días, independientemente de la crisis que atacó por 21 días a residentes de la zona metropolitana hasta Carolina, Corozal y Naranjito, hay gente que todos los días tiene problemas con el servicio de agua y cuando llega amarilla o con casi borra de café. Vamos a hablar también de lo que está pasando con la Junta de Control Fiscal y el Departamento de Salud. Interesante cómo la Junta de Control Fiscal le pidió al secretario Víctor Ramos que entregara toda la documentación relacionada con el contrato de Subotec y lo más importante, lo que se dio, que parece el truco que el gobierno de Puerto Rico está utilizando para no enviar los contratos al gobierno de facto, Junta de Control Fiscal. También lo que tiene que ver con la aprobación de la licencia universal, eso que va a colocar a cualquier profesional que no viva en Puerto Rico a poder ejercer en Puerto Rico porque le da esa ley una licencia universal para venir aquí y competir con los que ya tienen problemas de trabajo, entre ellos los arquitectos. Vamos a hablar de cuáles son las profesiones y quién votó a favor y quién votó en contra. Y definitivamente lo que es el tutazo de Jennifer González a el ala de Tomás Rivera Chats en el Partido Nuevo Progresista. Vetó el proyecto 615, aquel que iba a imponer un impuesto que hasta iba a afectar a los consumidores a través del pago de sus celulares, pero que iba a afectar a toda una industria de las telecomunicaciones que de hecho votaron por Jennifer González y apoyaron a Democracia es Prosperidad. Y ahora por poco, mire, así estuvieron, gracias a la gobernadora hoy, que todavía lo vetó, pero ¿pueden tener problemas? Sí, en el futuro sí, porque se acercan las elecciones y Jennifer González es posible que trate de buscar la manera de imponer ese impuesto porque lo están pidiendo los alcaldes de Tomás Rivera Chats para seguir aumentándose los salarios, entre otras cosas, y encontrar dinero para seguir metiendo las manos ilegalmente. Vamos a hablar sobre eso, pero antes hablo con ustedes. Gracias por estar, gracias a quien donó. Y por ahí llegó Florence Ramos primero de Yeyauco, y no se olviden que siempre que estemos al aire pueden donar a través del chat de YouTube. Bien sencillo, el signo de dólar y por ahí empieza a pedirle su tarjeta de crédito o alguna manera de poder donar. Irving Maldonado también está por ahí.
Domingo Delgado, Ana Rivera, Vivian López, Edgardo Núñez, Estrella Luna, Heidi Ramírez, Lisset de León, Nelson Guzmán, Gloria Ramos, Hilda Rodríguez, Nereida Ramos, Waleska Beltrán, Adalberto, Ivette Ortega, Mildred Lozada, Jim Blaster, Rafael Pérez, Luz Colman, Madeline Rivera Ramos, Gillo Ramírez, Sandra Arroyo, Nicolasa, Tito Crespo, Luis Portorro, Mick Bernie, Carolyn Miranda, Luz Díaz, desde Winter Garden, Florida, Luis Daniel Bodrogo, Ana Rosado, Carmen Dávila, Víctor López, Ed Méndez, Arturo Figueroa, Carlos Molina, Edgar García, Pastor del Valle, Rita Guzmán, Yanni Moreno, Jorge Rodríguez, Edwin Rivera, Carles Baratá, Edgar, Rafeli González. ¿Será el mismo? No creo que sea el mismo. Saludos, Rafeli, gracias por tu aportación. Chacadán, Sandra García, está por ahí también Víctor Cruz, Tati, Rosángela Torres, saludos bonitos, dice Rosángela, Malungo, Berenic, JD Ra Sandoval, la verdad que usted es imposible. Si a veces no los leo es porque la verdad que los nombres están del cara. Miguel Rivera, Ivonne Padua, Mick Bernie, y también por ahí el mismo, adelante siempre. No sé quién es. Bueno, pues si es Rafael González, sí, parece que es el mismo. Sí, es el mismo. Bueno, gente, vamos a empezar diciendo que no se olviden que el día 16 de agosto, es decir, en 2 sábados después de 2 sábados, el 16 de agosto vamos a estar en el Paseo Tablado de Guaynabo, frente al 515. Allí vamos a estar los bonitos y bonitas que de siempre, los que siempre están por ahí apoyando este proyecto y que nos encontramos y la pasamos bien y de una vez hablamos del prójimo, de la prójima que nunca se puede quedar y definitivamente recogemos lo que podamos, hacer los donativos que quieran hacer y compartimos y sorteamos a base de esos donativos una obra de arte. Bueno, yo quiero empezar con esta información que me pareció súper interesante, que ya se está sintiendo, o por lo menos ya el periodismo está dando información de lo que va a producir los aranceles de Trump en el mundo. Y en este caso, el acuerdo arancelario, según publicó .es, la publicación de España, le puede producir entre 4.500 y 9.000 puestos de trabajo en Cataluña nada más. Ese arancel que le quiere imponer, o que ya está en vías de imponerse con relación a los productos estadounidenses y del extranjero entrando a Estados Unidos. Un estudio de la UGT sitúa en 500 millones cómo se afecta a la economía, mientras las patronales PIMEC y AMEC, todas de Cataluña, alertan de los efectos indirectos en las empresas que venden a países europeos que exportan los productos estadounidenses, gente. De eso estamos hablando. ¿Cómo es que Trump no iba a hacer nada? Que Trump iba a ser el más perfecto, según Jennifer González, Tomás Rivera Chats y Carlos Johnny Méndez. Ahí tienen los aranceles y el impacto en Europa. Vamos a esperar cómo sube la canasta básica, literal, después de estos aranceles, que ya está súper alta, en el caso de Puerto Rico. Otro tema que también me pareció súper interesante, solamente he visto la noticia, Jay la comentó, no tengo nada oficial, pero aparentemente Sonia Sotomayor estuvo ayer en la residencia. Sí me llama la atención que estuviera y no dijeran nada, pues no sé, pero bueno, si Sonia Sotomayor vino no me extraña, porque recordemos que el primer concierto de la residencia de Bad Bunny precisamente cayó no solamente el día de San Benito, sino el día del cumpleaños de Sonia Sotomayor, y así él lo manifestó en una intervención en su concierto. No me extraña. Así es que si eso pasó, la verdad que esto se pone bien interesante y sigue poniéndose interesante, como ya que dejó de ser exclusivamente para puertorriqueños o residentes de Puerto Rico esa residencia, que ustedes saben que fueron los primeros 9 conciertos, que todos los días tuvo un invitado o una invitada, entre ellos todos los reggaetoneros que son parte de ese grupo
de trabajo cultural de Bad Bunny, también figuras como el Alfonso Vélez el Fuá, Ernita Nazario, etc. Pues aparentemente Sonia Sotomayor estuvo ayer. Interesantísimo. ¿Qué me parece interesante también que pasó en la residencia el sábado? Pues que después que lo saludó y lo presentó y dijo, enfócalo bien, Bad Bunny tuvo como parte de sus invitados en la residencia a este joven que se conoce como, o se llama Willer Vélez, que es el presidente de la juventud del Partido Nuevo Progresista. ¿Y por qué es noticia traerlo? Bueno, es noticia porque Willer Vélez fue de aquellos portavoces de el miedo y la propaganda del Partido Nuevo Progresista en las elecciones del 24, estableciendo que Bad Bunny era comunista, que Bad Bunny venía a hacerle daño a Puerto Rico con su música, etcétera, pero sobre todo con la posición política que había asumido desde su producto cultural, criticando las políticas del gobierno de Jennifer González cuando fue comisionada residente y el gobierno del Partido Nuevo Progresista de las últimas dos administraciones, específicamente por todo lo que habían logrado de que Puerto Rico la gente tuviera que irse porque aquí no se puede vivir, etcétera. De hecho, yo sigo aquí. Esta es mi camiseta de hoy. Gracias a la residencia de Bad Bunny la conseguí y pues me la puse hoy. Seguimos aquí. Y yo creo que eso es importante por algo que me parece puntual, más allá de si el joven se arrepintió de lo que dijo o no se arrepintió. Para mí es lo que incluso Bad Bunny critica en toda su participación, intervención de alguna manera en la política en Puerto Rico, desde su posición como trapero, como miembro de un grupo de músicos que en Puerto Rico están proponiendo, sobre todo entre la juventud, que esa música es parte de su crecimiento y posición política en el siglo XXI. Y es que la gente repite como fanáticos aquello que el líder, lideraza, los líderes de su partido, de su colectividad o de su movimiento dicen y no lo cuestionan. Y a mí me parece eso importante. Si Wilber, que de hecho también tuvo una publicación donde lo voy a citar, déjenme ver si lo tengo por aquí, específicamente dijo que, caramba, yo creo que lo borré. Wilber Vélez dijo en ese post que independientemente de las diferencias, pues había que aplaudir todo lo que había hecho Bad Bunny en esta residencia con el impacto que ha tenido a la economía de Puerto Rico su residencia. Me parece que es importante que el joven se haya dado cuenta, yo no sé si se ha dado cuenta de que lo que hizo fue precisamente repetir como el papagayo, algo que era totalmente falso y que era producto de la propaganda que sí puede diseñar y que es un proyecto por diseño del Partido Nuevo Progresista y de su liderato para atender y tratar de demonizar a todo aquel que piensa diferente a lo que ellos pretenden establecer en Puerto Rico. Eso sin decir toda la evidencia que hay de lo nefasto que ha sido el Partido Nuevo Progresista como administración de gobierno las veces que ha gobernado. Y si queremos ejemplos, desde las administraciones de la corrupción más acérrima en la gobernación de Pedro Rosselló González, Luis Fortuño con la privatización y todo lo que ha hecho que tiene impacto al día de hoy, dejar de mantener efectivamente la Corporación Pública de la Autoridad de Energía Eléctrica para ir a privatizarla, todo lo que hizo con la reforma de permisos que atenta contra los bienes de dominio público, la corrupción de Ricardo Rosselló Nevares, de los alcaldes, de los legisladores bajo la administración de Tomás Rivera Chats, y si seguimos no acabamos. Si este joven se dio cuenta, a mí me parece perfecto, maravilloso. Si no se dio cuenta y se está dejando llevar por el momentum, pues todavía es más peligroso
el seguir viviendo como fanático, el seguir viviendo como persona que no puede hacer un razonamiento crítico de lo que está viendo con relación al liderato político que él ha abrazado. Oiga, y esto no es un votante del Partido Nuevo Progresista, este muchacho es el presidente de la juventud del PNP. Yo estoy segura que le cayeron en chinche el sábado. Pero bueno, me pareció interesante compartirlo con ustedes porque no está fácil. Juan Calderón, gracias por tu aportación. Bueno, entonces la crisis del agua. La gobernadora dice el viernes que esto se acabó, que el mismo viernes, pero es que el problema que tiene la gobernadora es que lo está diciendo desde el lunes. Se acabó, va a llegar. No llegó martes, no llegó miércoles, no llegó jueves, no llegó viernes, llegó el sábado para las partes altas de Santurce, que era una de las partes más críticas, además del interior de la isla, Naranjito y Corozal. Y la semana pasada creo que me equivoqué y dije que era Ciales, el alcalde que había gastado $100,000. No, era el de Corozal, precisamente. Naranjito y Corozal del Partido Nuevo Progresista. No son alcaldes populares que están criticando a la administración. Pero el único que no sale en la crisis del agua porque le toca de cerca, porque es la construcción de el Conde del Chicharrón en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado en esta crisis de agua. Es precisamente el alcalde de Bayamón. No sale y no dice ni esta boca es mía. Y en esa crisis del agua, donde en efecto tampoco sale el alcalde de Bayamón, que le toca de cerca, porque sabemos que los que están allí, sobre todo el vicepresidente de Planificación y Estrategia, es el hijo del presidente de la legislatura municipal de Bayamón, Lugo Vega, José Lugo Vega, que su hijo Moisés Lugo Molina tiene ese puestazo, a pesar de que lo único que, para lo que estudió y él mismo se autodenomina como un supermonstruo en la materia, es ser el que le hace las redes sociales y el especialista de redes sociales para los lugares donde ha trabajado. Y lo único que ha trabajado en la Autoridad de Acueductos es en comunicaciones en el nivel regional, servicio al cliente, servicio al consumidor. No es planificando ni estrategia, no, porque de eso no sabe nada. Pero es el vicepresidente de Planificación y Estrategia. Cuando traigan la información de cuánto ganan los vicepresidentes, pues sabremos cuánto se gana el muchacho. El hijo del instructor electoral de Yashira Lebrón, la directora política de las elecciones del 24 en Bayamón. Pero la gobernadora sigue teniendo problemas con el discurso de que todo está bien. A pesar de que trajo al zar del agua, que ahora todo el mundo está pidiendo el zar de la gobernación, pues el agua todavía sale de este color en muchos lugares. Pero hay uno más crítico, gobernadora, y se lo pongo por aquí porque me lo acaban de enviar esta mañana desde San Sebastián. Cuando hay agua sale de este color. Pero todos los días se le va el agua a la gente de San Sebastián. Esto es para que tengamos en contexto real lo que la gobernadora dice que llegó y el presidente ejecutivo de la autoridad, que gracias a los especialistas de redes sociales que tiene, estuvo todo el fin de semana en las redes sociales con diferentes imágenes, pero sin decirle al país cómo estaba el asunto del agua en los sectores críticos, solamente dando cara para posicionarse desde la maripilización del gobierno de Puerto Rico y las funciones, en este caso del presidente de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado. Pues sigue teniendo problemas la gobernadora, porque esto es hoy, gobernadora. Eso que usted vio del agua marrón es en San Sebastián. Y aprovecho para decirle a nuestros amigos de la montaña y amigas de la montaña, si usted tiene un caso similar en cualquiera de los pueblos donde usted resida, porque sé que nos escuchan sobre todo en Utuado, Lares y todo ese gigante dormido, envíenos el videíto, mire, 5 segundos, ¡plop! Le toma el video con el agua del grifo, blanca, azul, marrón, azul PNP,
blanca también de la bandera del PNP, etcétera, etcétera. Así es que sale el agua con la crisis de otro servicio esencial en Puerto Rico. Gracias a que lo que está instalado como gerenciales en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado son profesionales que no tienen la más mínima idea, por no utilizar el término que utilizan nuestros compueblanos cuando están molestos con la situación. Y sobre todo cuando tienen a unos gerenciales que se ganan una purrucha de chavos, pero no saben lo que tienen que hacer. Y por eso la crisis llegó a que el día número 15 fue que el gobierno de Puerto Rico salió a decir algo y tuvo la brillante idea, el presidente ejecutivo, ingeniero Luis González Delgado, de decir que tenía una idea de lo que había pasado. Así las cosas. Vamos a un tema de New Fortress. El tema de New Fortress lo vamos a traer hoy desde una información que surge precisamente esta mañana, estableciéndose que el juez Anthony Cuevas Ramos le retiró o le desestimó el mandamus que trajo el licenciado Luis Avilés, un abogado que es un profesor de la Universidad de Puerto Rico, que presentó un mandamus para que el gobierno de Puerto Rico saliera de el esfuerzo de, en este caso, de New Fortress como monopolio en Puerto Rico, porque además de tener un contrato en bienes del pueblo de Puerto Rico, donde establecieron las facilidades de descarga de gas licuado, pues New Fortress también es el proveedor de gas para el gobierno de Puerto Rico. Ese mandamus se desestima por parte del juez Anthony Cuevas Ramos por un asunto técnico, porque dice el juez que no cumple el mandamus, los criterios que trae la demanda, no cumplen con precisamente un recurso como el mandamus, y establece que no tiene la capacidad de intervenir en esa negociación del gobierno de Puerto Rico con New Fortress. Yo creo que es importante la información para establecer. Es un asunto técnico, no entra en el contenido del planteamiento del licenciado Avilés, que de hecho es profesor universitario. Yo me imagino que en ese sentido tendrá diferencias de contenido con lo que estableció el juez versus lo que él entiende debió haber acogido el tribunal. Si el tribunal entiende que no tiene autoridad para expedir el tipo de remedio, que es el caso del mandamus, en contra de un funcionario público que tiene un deber de ley, pero el juez estableció que el demandante tendría que pedir un remedio de sentencia declaratoria mediante el cual el tribunal pueda adjudicar cuál sería la aplicación de una ley a base de todas las leyes, sobre todo de los hechos particulares del caso. Así que no está entrando en el contenido, le está diciendo, creo que te equivocaste de remedio. Lo que yo tengo que ver es una sentencia declaratoria para poder entrar entonces a establecer si esa ley, con los hechos particulares, en efecto yo puedo intervenir. Me parece interesante y quiero que entiendan claramente, esto no es entrar en los méritos. Esto no es decir, no, yo no puedo entrar porque eso es un asunto allá entre la legislatura, el gobierno de Puerto Rico y la Junta de Control Fiscal. No, está diciendo, el remedio que utilizaste no lo puedo activar porque no es el que me da capacidad de ley para hacerlo. Es importante decirlo porque obviamente ahí se entra la posición de Luis Avilés, del demandante, profesor de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, versus la posición del juez. Y él entenderá o lo cambia a una sentencia declaratoria según le está intimando el juez o le está diciendo propiamente, o lo deja como mandamos y se olvida del caso.
Pero ya el juez le dijo, no puedes utilizar ese remedio. Yo creo que es importante lo que está haciendo Luis Avilés, porque definitivamente aquí hay algo, y Luis Avilés fue miembro de la Junta de la Autoridad de Acueducto de Energía Eléctrica. Aquí hay algo súper importante que entra en el momento en que la Junta de Control Fiscal está tratando de limpiarse la cara y no ha podido contestar todavía por qué, conociendo del monopolio de New Fortress, no hizo nada para detenerlo. Porque ustedes, y ahí los refiero, y a los que no la han leído, que vayan a la página de bonitasradio.net y allí van a ver una historia que dice, y exactamente ese es el titular, que a pesar de que la Junta sabía, dejó pasar el monopolio de New Fortress. Y traemos el documento, los documentos que acreditan que en efecto la Junta sabía. Lo que no ha contestado la Junta en relación a ese hecho, que no ha podido contestarlo porque no tiene manera de descartar que la historia es mentira, porque ahí está el documento donde Natalie Jaresco le dice al gobierno de Puerto Rico, ya yo vi ese contrato del 2019 de compra de gas, donde se establece que la compra de gas la iban a descargar precisamente en el muelle A y B que están utilizando desde el 2021, porque el contrato es del 2018, pero construyeron y estuvo listo en el 2021, donde lo dice en el 2019. Ahí está. Y a pesar de que tenía conocimiento, la Junta le dijo, no tenemos ningún problema con el contrato y lo vamos a dejar pasar. Así que la Junta lo sabía y ahora, cuando Bonitas Radio los descubre, no dicen nada. Y en ese momento es que Avilés le está cuestionando al tribunal, mira, esto es en contra de los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico. Y ese contrato hay que encontrarlo ilegal. A mí me parece que es importante. Así que ponlo en la nevera, porque si el demandante se convence, quiere reconsiderar, yo no creo que deba reconsiderar, porque el juez fue bastante claro en que ese no es el remedio a utilizar. Pues mire, vaya con el remedio que el juez dice, a ver cómo se lo resuelve. Porque en medio de todo esto, la Junta de Control Fiscal todavía no dice nada sobre el monopolio, y el gobierno de Puerto Rico y Jennifer González están negociando con New Fortress. Precisamente negociando con New Fortress porque todavía no se resuelve el asunto del contrato a 30 años que le costaría a la chequera del pueblo de Puerto Rico 20,000 millones. Y dice el SAR de Energía, Josué Colón, que en efecto New Fortress en la negociación del contrato, nada más y nada menos, está tratando de cobrar un 17% por encima de lo que debe cobrar en cuanto al precio del gas. Y la Junta de Control Fiscal no dice nada. Y la Junta de Control Fiscal se queda callada sobre el monopolio. Yo creo que el asunto de la Junta con relación al monopolio tiene que ver, por un lado, con que tuvieron la incapacidad de detectarlo la nueva Junta, o si lo detectaron, le tiraron el toallazo a Natalie Jaresco, que a su vez le tiró el toallazo a New Fortress. La pregunta de los 64,000 centavos, ¿por qué le tiró el toallazo a Natalie Jaresco? ¿Cuáles eran los intereses que estaban ahí? Además del interés de Ricardo Rosselló Nevares y Antonio Maceira de que el pueblo pagara por este monopolio desde el día 1, porque por algo le dieron el contrato del 2018. ¿A quién le dio dinero New Fortress para que esto se quedara de esa manera? ¿A quién mojó West Edens? ¿A quién le dio dinero New Fortress, que es la matriz de Genera PR? La matriz que es la que provee todo el gas que Genera después le vende al gobierno de Puerto Rico cuando privatiza a través de esa institución y de esa corporación
la producción de energía en el país? Esa es la pregunta. Aquí no hay quién fue el mediocre. No. Aquí hay, la pregunta es, ¿a quién le dieron dinero para que se callaran la boca? ¿Cuál es el interés de Natalie Jaresco en todo esto? Que finalmente es el interés de José Carrión III, el cuñado del gobernador, después Pedro Pierluisi. Díganme si esto todo se queda en familia. Y esas son las preguntas hoy. Y la Junta de Control Fiscal no dice ni esta boca es mía. Fíjense lo que dice el SAR de Energía, Josué Colón, con relación a la transacción con New Fortress, que en este momento siguen negociando y que lo que tienen son contratos de días, porque no se puede hacer un contrato de más, porque New Fortress no quiere bajar todo lo que tiene que ver con el aumento de 17% en esa compra de gas. En una de estas extensiones a corto plazo, recordemos que es a corto plazo porque no hay negociación, porque las condiciones son diferentes y el gobierno de Puerto Rico alega que no está de acuerdo con ellas. Pero hay 14 generadores de energía que se le compraron a FEMA que hay que llenarlos. Y dice el SAR, en una de estas extensiones a corto plazo, la propuesta de New Fortress fue aumentar en un 17% el costo del gas. Nosotros le dijimos que no y hubo un tranque hasta que finalmente ellos reconsideraron su posición y aceptaron mantener los mismos precios que han estado dando en el pasado. Esto tras una inspección de los trabajos en la unidad 6 de la costa, en Costa Sur. New Fortress no ha aceptado extender la vigencia de estos contratos que de ordinario se supone que tengan una duración de 30 días. Ellos en ninguna de las ocasiones han aceptado ese término. La Oficina de Compras de Terceros del Gobierno, la que dirijo Pablo Carlos Linares, continúa realizando procesos paralelos en el caso de New Fortress, en el caso de que New Fortress no entre finalmente en una negociación que a nuestro juicio se alinee con los intereses del pueblo. Ok, eso quiere decir, gente, que todavía nosotros ni el gobierno de Puerto Rico se puede liberar y librar de New Fortress. ¿Por qué? Porque tienen un monopolio, porque las facilidades son de ellos. Entonces yo me cuestiono, ¿por qué el gobierno de Puerto Rico no ha ido ya a decir ante el tribunal que ese contrato de alquiler de las facilidades es nulo? Ab initio, como dicen los abogados. Porque opera en contra del pueblo de Puerto Rico y a favor de un monopolio. Lo menos que pueden ir es al Tribunal Federal a decir que está en contra de promesa. ¿Y por qué no lo hacen? Una sola oportunidad. No lo hacen porque no le pisan los callos a la Junta ni pa'l cará. Porque la Junta es el gobierno de facto y a ellos no les importa defender al gobierno de Puerto Rico. Porque si le importara a un funcionario, mínimamente, si al SAR de Energía le importara, ya hubiera renunciado si Jennifer González le dijo que no. Porque esas facilidades son del pueblo de Puerto Rico. ¿O esas facilidades se las pasaron a Jovín y a la gobernadora y a los nenes? No, esas facilidades son del pueblo de Puerto Rico. Pero nadie va. Ese es el gobierno de Jennifer González. Entonces, alguien que me diga. Raymond Ortiz, gracias por tu aportación. Mariana Soler, Mrs. Laura, ahora es que es. Mariana, saludos, no sé qué quieres decir. Adalberto, y sobre todo una industria quebrada, exactamente. Hace años yo le cojo muestra a autoridad, dice Nicolasa, hace tiempo no la traían y el sábado apareció el envase para la muestra y el domingo recogieron la muestra. Interesante, Nicolasa. Sandra Infanzón está hablando con Ivette. Saluditos, sorry, llegué tarde, tranquila, nunca es tarde si la dicha en Bonita Radio. Criselia, gobierno cobarde. El kickback, Sandra, dice Edgar García. Ivette Cardalda, bonito y bendecido día. A ti también. Dice David, el chiste del día, Eric Torres. Ay, Eric Torres es el troll, olvídense del troll. Ese troll es, diría una persona, pero no voy a decir lo que diría. Olvídense del troll. Gente, entonces si queremos hablar de New Fortress, yo les tengo que traer este titular, porque yo no quiero que se les olvide y sobre todo quiero que lo pongan en la nevera. Tómenle foto. En marzo, después de que West Eden se reunió con la gobernadora, allí en la Fortaleza, que ustedes saben que eso fue un super chouchito. Después de
esa reunión, la gobernadora de Puerto Rico y New Fortress dijeron a través de un comunicado de prensa que pensaban duplicar la venta de gas. El 5 de marzo, y New Fortress, Wes Edens, el zar de energía, Francisco Domenech, la gobernadora Jennifer González Colón se reunieron en la Fortaleza 3 semanas antes, el 14 de febrero. ¿Por qué ustedes creen que New Fortress tenía la desfachatez y la gobernadora de Puerto Rico de sacar un comunicado y decir que iban a duplicar la venta de gas a Puerto Rico? Porque de eso dependían para que su corporación no saliera en quiebra, porque ya lo habían cuadrado desde el 2018 con el gobernador que votó Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevares, y Anthony Maceira Saya. Y si yo tengo un monopolio, pues claro que voy a duplicar. ¿A quién le van a comprar sino a mí, que tengo las facilidades, gracias a que el gobierno cogió las facilidades del pueblo de Puerto Rico y me las puso a disposición para que yo vendiera el gas más tarde cuando privatizaran la producción de energía? El negocio redondo, gente, le sirve muy bien a Anthony Maceira, que últimamente está boyante gracias a los contratos del gobierno de Puerto Rico, y le da un montón de dinero al PNP y a los congresistas del Partido Republicano, para que usted lo tenga clarísimo. Así es como funcionan, y así fue como funcionaron con este monopolio de la producción, transmisión y distribución de energía. Pero Robert Mujica se queda callado para eso. Y Robert Mujica no dice nada con relación a lo que está pasando en ese entorno. Pero el viernes, ni corto ni perezoso, le puso una carta por correo electrónico al secretario del Departamento de Salud, Víctor Ramos, diciéndole que él necesitaba que le pasara todo lo que hizo para contratar a Subo Technologies como el nuevo esfuerzo de renovaciones de licencias a través de la internet o la plataforma digital del Departamento de Salud. Yo creo que lo más importante que tiene esta carta, que fíjense que habla el director ejecutivo Robert Mujica del contrato de Subo Technology, pero no dice nada con relación al monopolio de New Fortress. Esta es otra interferencia interesante en toda la discusión de la Junta de Control Fiscal como gobierno de facto. Porque en esta carta, el director ejecutivo de la Junta de Control Fiscal hace alusión a precisamente lo que ha traído el periodismo de investigación con relación a Subo Technologies, que es un contrato que pagaría entre 5 y 20 dólares al proveedor precisamente por esas transacciones, lo que a todas luces sobrepasa el contrato hasta el 2030, los 10 millones de dólares, que es el límite que tiene el gobierno de Puerto Rico para no llevar a la Junta de Control Fiscal los contratos que sobrepasan los 10 millones. Y en efecto, este contrato lo sobrepasa. ¿Y qué le dice Robert Mujica? Esta carta descubre el truco del gobierno de Puerto Rico, y es llevar a una contratación los términos, en términos, valga la redundancia, de lo que usted va a cobrar, en este caso Subo Technology, por cada transacción entre 5 y 20 dólares, pero no decir que el contrato sobrepasa los 10 millones de dólares para no llevarlo ante la Junta. Porque la ley promesa establece que usted tiene que llevar todo lo que sea más de 10 millones a la Junta para su aprobación. ¿Y cuál es el truco de Víctor Ramos? Ese muchacho que lo menos que tiene es ser un truquero en el contexto de su presidencia del Colegio de Médicos y Cirujanos. Pues precisamente el truco
es no decirlo y enviarle un contrato a la oficina de la Contralora que se enterará dentro de 5 años cuando audite y diga, mira, by the way, esta gente nunca mandaron ese contrato para la Junta de Control Fiscal, pero ese contrato sumaba sobre 20 millones de dólares, así que tenían que pasar por allá para aprobarlo. ¿Qué hace Robert Mujica? Robert Mujica le dice, pues mira, me vas a enviar todo lo que diga el contrato, pero sobre todo las transacciones que se dieron alrededor de ese contrato para aprobarse. Con esto, la Junta de Control Fiscal está sacando pecho, porque esta es la misma Junta que aprobó un monopolio y nunca le dijo nada al pueblo de Puerto Rico, y van mínimamente 7 años. 6 años de haberse enterado, porque se enteró en el 2019, cuando en febrero se lo enviaron el contrato de la compra de gas sobre New Fortress. Y ya en el 2018, en mayo del 2018, se había dado el contrato. En marzo del 19 se dio el contrato de compra de gas y en febrero se lo enviaron a la Junta. Y ahí estaba clarísimo el monopolio, pero la Junta, mire, le dio paso. No hay problema. Ahora, en el caso de salud, quieren sacar pecho. Aquí pueden estar pasando dos cosas. Primero, obviamente la Junta de Control Fiscal, el gobierno de facto, no está en buenos términos con la Junta de Hojalata de Jennifer González Colón. El gobierno de Hojalata de Jennifer González. No está en buenos términos. Jennifer González ha pedido que se vayan y la Junta quiere quedarse, porque bastante que están guisando, entre otros el presidente, el director ejecutivo, con $650,000 anuales. Eso por un lado, pero por otro lado la Junta puede estar queriendo decir, diablo, lo que me equivoqué, lo que se equivocó aquella Junta que yo le estoy tapando, porque todavía no quiero decirle al pueblo como se lo dijo Bonita, sencillamente tienen las manos sucias, no tienen las manos limpias en este asunto del monopolio de New Fortress. Pues ahora no me puedo quedar callado y tengo que ir. Claro, aquí también hay una posibilidad que la Junta esté molesta con los muchachos de Politank, quien es el cabildero de Subo Technologies, Politank. Eso es un elemento a considerar. Pero, ¿qué va a pasar con esto? Veremos. La Junta pidió esa información para el próximo viernes 8 de agosto. Se lo tienen que entregar. Veremos a ver qué ocurre. Le entregan la información que dice la Junta. Porque, ¿qué va a decir? Sí, es en violación. Te lo voy a quitar, tiene que ir a subasta, porque recordemos, ese contrato no fue a subasta. Y lo más increíble y lo más terrible de este asunto de ese contrato de Subo es que este secretario, que yo le auguro malos momentos en la administración de Jennifer González Colón, malos momentos en el pedigrí, la hoja de trabajo de su profesión como médico, malos momentos. Dice que él lo firmó y que él lo adjudicó porque supuestamente el secretario anterior, Carlos Mellado, lo había firmado. Y Carlos Mellado dice que eso no es cierto. Diablo. Así es que esto se va a poner interesante. Vamos a ver qué dice la Junta. Hay dos leyes. Obviamente la ley del el impuesto a toda la industria de las telecomunicaciones para lograr aumentos a los alcaldes, para lograr inyecciones de dinero en áreas de los municipios, porque lo que va es a enmendar el código municipal para que ese dinero que se lograra a través de ese impuesto a las telecomunicaciones y a los canales de voz. Por eso es que es un impuesto a la industria de las telecomunicaciones, porque quienes controlan los canales de voz es la industria de las telecomunicaciones a través de la fibra y todos los tecnicismos que se dan en ese renglón. Pues la gobernadora lo vetó. Es un veto de bolsillo porque no hay manera, o sea, llegó el término y la gobernadora sencillamente no lo firmó. Interesante. La última organización que le pidió a la gobernadora que no firmara ese proyecto fue
la Cámara de Comercio y le dijo claramente que era detrimental para la industria de las telecomunicaciones. Yo les dije el viernes que yo me encontré con un amigo que participa de esa industria, que me habló el jueves en la participación que yo tuve con Jay en su programa Los Datos son los Datos, y me llamó la atención. Lo conozco hace muchos años, sé que es una persona seria que lleva muchos años en ese esfuerzo. La manera en que me habló, me dijo técnicamente lo que suponía y que aquí había un impacto que incluso las grandes proveedoras de telecomunicaciones no iban a poder con el impacto, porque pasárselo a los consumidores iba a ser demasiado oneroso para todo el mundo, sobre todo para los consumidores. Y eso, primero, me levantó la bandera que siempre he dicho y siempre he traído. Esta gente está buscando dinero hasta debajo de las piedras porque ya no hay tanto dinero para robar. Y cuando Barack Obama fue presidente de Estados Unidos e impuso la Junta de Control Fiscal, yo hice un comentario en uno de mis programas y dije exactamente que Puerto Rico iba a llegar el momento en que Estados Unidos no iba a tener tanto dinero y no íbamos a estar tan bollantes como para que el gobierno de Puerto Rico siguiera robando. Y nunca pensé que íbamos a llegar al momento en que iba a tener que decir que aquello que yo dije en el 2016, en efecto, en el 2025, es una realidad. Y por eso Tomás Rivera Chats radicó un proyecto como el 615 que lo que establece es que se imponga ese impuesto para satisfacer las finanzas incluso de los municipios, hasta del alcalde. Pero ahí va a mojar todo el mundo, porque después que ese dinero está en caja, ellos le buscan manera de que les llegue a ellos en la legislatura. Así hicieron con el famoso fondo que ahora lo administra el Departamento de Agricultura y la Autoridad de Tierra. Así que buscaron dinero. El proyecto 615, a través de ese proyecto, Tomás Rivera Chats lo radica, pero era un proyecto que pidió, que se dio por petición de la Federación de Alcaldes, Gabriel Hernández como presidente, alcalde de Camuy. ¿Y por qué es importante establecer que es por petición? Lo he dicho antes y lo repito hoy, que está vetado. Porque Tomás Rivera Chats no se quiso mojar las nalgas. No, él dijo, el que quiera pescado, que se moje el fundillo. Yo no me lo voy a mojar. ¿Por qué? Porque él es malo políticamente a él. Y de esta, Gabriel Hernández tiene que aprender. Tomás Rivera Chats no trabaja para Gaby, para su amigo, no. Tomás Rivera Chats no trabaja para el PNP siquiera, y mucho menos para la gobernadora Jennifer González Colón. Tomás Rivera Chats trabaja para él. Y si hubiera sido un proyecto que iba a satisfacer los votos de miles de personas, como en el caso de los fundamentalistas religiosos, él lo presentaba y daba cara. Pero que sabía que le iba a imponer un impuesto a la gente que él quiere que voten por él en el 2028, claro que no. Y ahí cogió de pensuaco a Gaby, el más que sabe, alcalde de Camuy, presidente de la Federación de Alcaldes. Y a los alcaldes del Partido Popular que se montaron con la federación, porque después que la aprueben, es para todo el mundo la posibilidad de aumentarse los salarios. Y Jennifer González lo vetó. Y sabemos quiénes votaron a favor. En el Partido Popular en el Senado, todo el mundo, menos Ada Álvarez. Incluso Josian Santiago, que a veces se va con Ada Álvarez y vota en contra de los proyectos de la administración del PNP, pero José Luis Dalmau, mire, está entregado con todo. En la Cámara, los populares no votaron a favor, porque ahí vieron la escritura en la pared. Hoy está vetado ese proyecto. Yo digo que no podemos cantar victoria porque esta gente se las inventan y van a buscar chavo hasta debajo de las piedras porque ellos no quieren dinero para el bolsillo de los puertorriqueños y las personas que viven en este país. Ellos quieren dinero para ellos y van a buscar la manera de conseguirlo a través de un impuesto, de la luz más cara, lo que sea. Y lo van a tratar de volver a hacer. Por ahora está vetado. Y ahí
tengo que decir lo que dije el viernes y lo vuelvo a repetir, que lo voy a tener que volver a repetir ahora con la legislación del que vamos a hablar, que es la de las licencias universales. Toda esa gente votaron por Jennifer González porque era lo mejor, y Democracia y Prosperidad dijo que esto era lo mejor y que había que condenar a la alianza porque eran comunistas y se iban a llevar las carreteras y se iban a llevar los Limber y todo, porque eso es de comunistas. Pues ahí lo tienen. Esto fue la gente que ustedes escogieron. El último proyecto me parece más que interesante, porque precisamente le va a la médula esta firma de la gobernadora del proyecto de licencias universales a personas como los contratistas PNP y millonarios que quieren seguirse haciéndose millonarios a cuenta de aprobar proyectos y diseñar proyectos como esencia. Y esta es la arquitecta Cristina Villalón, su marido Álvarez Díaz, la firma de ambos, pero sobre todo el arquitecto Álvarez Díaz, aquellos que lo menos que han hecho es hacerle proyectos de recaudación de fondos a la gobernadora Jennifer González. ¿Por qué al arquitecto Álvarez Díaz esto le suena? Y a su esposa Cristina Villalón. Porque lo que Jennifer González firmó es precisamente un proyecto de ley que busca la posibilidad y logra que personas como arquitectos, y voy a decir todas las profesiones, arquitectos, enfermeros, déjenme ver que no la pierda. Estoy buscando el proyecto porque lo perdí de aquí. Todas esas profesiones van a poder venir a Puerto Rico y practicar sin tener ningún problema para hacerlo, porque esta ley le da oportunidad de venir y ejercer. ¿Quiénes son? Arquitectos paisajistas, asistentes de farmacia, barberos, consejeros profesionales, cosmetólogos, dentistas, detectives privados, electricistas, enfermeros, entrenadores, estilistas, fotógrafos, guías turísticos, inspectores de plaguicidas, intercesores legales, intérpretes de lenguaje de señas, maestros de educación física, mecánicos automotrices, nutricionistas, dietistas, optómetras, peritos electricistas, plomeros, podólogos, psicólogos, químicos, técnicos de uñas, rehabilitadores vocacionales, terapeutas del habla y lenguaje, terapeutas ocupacionales y trabajadores sociales. Todos pueden venir a Puerto Rico de la Conchinchina y establecer su negocio aquí, darle servicios a la gente del país. ¿En detrimento de qué? De una fuerza laboral en Puerto Rico de todos esos renglones, de todos esos profesionales y oficios que tienen problemas ahora mismo en Puerto Rico para conseguir trabajo. Y yo conozco arquitectos que se han tenido que ir de Puerto Rico porque no hay trabajo para ellos, porque hay trabajo solamente para los PNP de la vida tipo Álvarez Díaz. Entonces, toda esa gente votó por el Partido Nuevo Progresista. Y miren lo que le hizo Tomás Rivera Chats, Carlos Johnny Méndez y la gobernadora Jennifer González Colón. Entonces, me encantaría que alguien dijera algo. Y yo les voy a decir una cosa, que se cuide Álvarez Díaz, porque esto es para la gente de la Ley 60 que quieren traer su gente de Estados Unidos. Esto es para ellos, para que le puedan servir aquí el diseño de la casa, el diseño del proyecto que quieren hacer frente al mar, con un arquitecto, con un ingeniero de Estados Unidos, aunque no conozcan las leyes de Puerto Rico. O sea, esto es malo para los profesionales y es malo para el que va a consumir. Imagínense un dentista, que los tenemos, que ahora es ilegal que hagan los famosos perridientes colombianos que han cogido en Puerto Rico ejerciendo ilegalmente esa profesión. Imagínenselos aquí, ahora, y la gente haciendo fila para ponerse los perridientes con ellos. Lo que ha provocado esto, porque esta gente no
ejercen su profesión de acuerdo a los estándares de la medicina en Puerto Rico, que son estándares de la medicina estadounidense, controles. Pero este es el gobierno de la maripilización de Jennifer González. Este es el gobierno en que hay que privilegiar la foto con los perridientes. Pues ahí lo tienen. Ahí lo tienen los arquitectos, lo tienen los dentistas. Ahora en bloque. Vayan a ir a decirle a la gobernadora, me vas a dejar sin trabajo. Porque en bloque fueron y votaron por ella. Porque si no, un 8%, que fue lo que obtuvo de aumento el Partido Nuevo Progresista, por lo menos la gobernación, versus en las elecciones del 2020, está ahí. Los números no fallan. Además de que fueron vocales, muchos de ellos, sobre todo con el asunto de el comunismo y la propaganda de miedo que ejerció el Partido Nuevo Progresista. Pero hay una línea bien importante. ¿Quiénes votaron a favor de este proyecto? En bloque, incluida Álvarez Conde en el Senado de Puerto Rico, el Partido Popular. Licencias universales, olvídate que haya competencia. En el caso de la Cámara, pero no he terminado con el Senado. Aquí está la lista. Esto es un documento oficial. Aquí la tienen. Los únicos que votaron en contra, la delegación del Partido Independentista, entre ellas María de Lourdes Santiago, Adrián González Costa y ellos dos son en la Cámara. ¿Quiénes votaron a favor? Todo el mundo, ya dije, del Senado, el Partido Popular y Eliezer Molina. A favor. Ahí lo tienen. ¿Quién más? Yo creo que es importante destacar lo de Eliezer Molina porque sigue siendo noticia cómo se alinea Eliezer Molina a los intereses de Tomás Rivera Chats y del Partido Nuevo Progresista. En el caso de la Cámara, interesante, en el Senado hubo ausentes, incluida Marisa, la vicepresidenta, Marisa Jiménez y Nitza Morán estuvieron ausentes. En contra, delegación del Partido Independentista, Nelly Robles, Denis Márquez y Adriana Gutiérrez. También en contra, déjenme verificar, realmente aquí toda la plana votó a favor. Los en contra fueron únicamente el Partido Independentista. Y esto es bien importante porque yo siempre he dicho que usted tiene que saber, además de que tiene que saber en este momento de la historia, es mucho más importante, cómo siguen votando, incluso los independientes que dijeron que iban a hacer algo diferente en la legislatura, finalmente van y se plegan a lo que es el proyecto del Partido Nuevo Progresista. Ahí están. Cuando empecemos a tener, la compañera Sujei Mela empieza a tener los famosos casos de lo que mal hizo y el mal trabajo que le hizo un profesional de estos que vienen ahora con licencia universal, y empecemos a ver esos casos, ya ustedes saben a quién tienen que ir a pedirle responsabilidad porque votaron a favor de ese proyecto. Ilka, Vivian López Pérez, dudo mucho que con los salarios que ganan en Estados Unidos vienen a sueldos de hambre, serán los que paguen por licencias y sin verificarlas el gobierno de Puerto Rico. Además, les voy a decir algo también bien importante que tiene que ver con esto. Este proyecto fue radicado por Tomás Rivera Chats y Joan Rodríguez Bebes, entre otros, porque no podemos olvidar que Tomás Rivera Chats y Joan Rodríguez Bebes ahora son pájaros tienen garras del mismo pájaro. Y esto es así. Recordemos que Joan Rodríguez Bebes logró colar como directora de la Oficina de Base de Fe a una que fue líder de Proyecto Dignidad. Ahí está en la foto. Y es importante porque Tomás Rivera Chats está buscando dejar sin votos a Proyecto Dignidad.
Y lo menos que hizo Tomás Rivera Chats y Joan Rodríguez Bebe en este proyecto fue decir que esto iba a ayudar, y esto es lo más terrible, a los miembros de la diáspora que van a venir a Puerto Rico a trabajar con estas licencias. Ponlo en la nevera, de esta manera te cogen de bobo. Pero estos son los subterfugios que utilizan en los proyectos de ley para que la gente, cuando ellos lo vayan a discutir, no crean lo que está diciendo la oposición. Y en esto, yo creo que la oposición de los profesionales de esas licencias fueron bastante tímidos. Pero aquí tienen la ley. Ahora van a tener que competir con esta gente que yo estoy segura que van a venir con precios más bajitos y obviamente con estilos totalmente diferentes y sobre todo estándares de calidad, porque en sus respectivos países, incluso en Estados Unidos, pueden hacer lo que les dé la gana. De eso es lo que estamos hablando. Pero nosotros nos vamos. Recuerden que Noticias con Café termina hoy. Mañana volvemos con Esto es lo último a las 11 de la mañana. Hoy no hay otro programa. Que es importante que si pueden, donen a través de este esfuerzo en el chat. Siempre que estemos en vivo, lo pueden hacer también cuando el programa está en la biblioteca y lo pasamos como premier. Ahí hay un signo de dólar o un corazón y ahí pueden entrar a donar. También en Bonita Radio y Periodismo 21, ATH Móvil, Bonita Radio y Periodismo 21, Fundación Periodismo21.com, bonitaradio.net, PayPal y tarjetas de crédito. Nos fuimos. Gracias por estar. Recuerden también, compartan todos nuestros contenidos, importantísimo. Y lo más importante, comenten, díganle al mundo y envíenlo por WhatsApp. Te vas a enterar por aquí. Por aquí son las noticias con café. Sobre todo, las noticias que no debes dejar pasar porque aquí hay denuncia, investigación, análisis y compromiso con el país. Nos vemos mañana a las 11. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro, y Vega Coop, de tu lado siempre. Y no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.